un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa. Volvemos al aire, 57 minutos pasan de las 10 de la mañana, 29.000 grados 400 la temperatura en la ciudad de Chacabuco, y ya está con nosotros nuestra licenciada, la señora Soledad Estefano, que le digo buen día por la mañana. Buen ¿Cómo día. le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Bien. Bien. La vemos un poco dormida. Recién tuvimos un debate ahí en el pasillo. Yo no sé cuándo vamos a poder hacer un debate así acá en esta mesa de trabajo entre todos. Qué lindo. Hablando de las cosas que nos pasan todos los Exacto. días. Qué Algún lindo. día va a ser. Sí. Hoy en el espacio Manitos Incompletos nos toca comunicación no violenta. Hablábamos cuando comenzó el programa con Rita y decíamos, como buena comunicadora que es, en realidad es la base de la comunicación. Un lenguaje de vida relacionado con tus valores, cuando la comunicación nos aleja, cuando nos herimos a nosotros mismos y herimos a los demás, cuando emitimos juicios moralistas que presuponen error o maldad en todo aquel que no actúa de acuerdo con nuestro sistema de valores, cuando hacemos uso de comparaciones que bloquean la compasión, cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad con respecto a todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, cuando comunicamos nuestros deseos en forma de exigencias. Algo que prácticamente hacemos todo el tiempo. ¿Hay algo más que agregar? Yo que diría que podríamos cerrar el espacio. Es más, puse todo eso para no hablar. Yo creo que con esto ya podemos cerrar el espacio. Y insisto que es la base de la comunicación. Sacale la comunicación no violenta. Primero, ver que la violencia puede ser verbal, sí, explícita o implícita. Y que la manera que tenemos, y como dijimos, no me acuerdo si era cuando trabajamos límites, la forma que tenemos de comunicar tiene mucho que ver con lo que conseguimos con esta comunicación. ¿Qué pasó? No, que me saquen los celulares pues me suenan en la oreja. Ah, bueno. Para hablar de comunicación no violenta tenemos que tener en cuenta dos modalidades. Una es la posibilidad de empatía, que es una palabra muy usada, no sé si en comunicación, pero en psicología la empatía tiene que ver con esto de no perder al otro de vista, ¿sí? Con poder ver que el otro es un ser humano, que tiene sus emociones, su manera de comunicar, su personalidad, y que tengo que aprender a escuchar sin mente. Sería la primera vez que escucho la definición de empatía como escuchar sin mente. ¿Y qué sería? Sería como escuchar a la persona, ¿no? Sin juicio. Sí, sin querer responder, digamos, antes o sin querer intervenir antes de que la persona termine de hablar y se exprese. Como si estuviera hablando sola. ¿Quién? La otra persona. No intervenimos. No interrumpimos. Claro, en realidad es... A ver, licenciada, si yo le pregunto qué es escuchar sin mente, se lo pregunto porque es muy complicado escuchar sin mente. Porque generalmente escuchamos sabiendo lo que el otro o creemos que sabemos lo que el otro nos va a decir y ya tenemos la respuesta. Correcto. Por ende no escuchamos. Sí, entonces en esto de comunicación no violenta es qué es escuchar. Primero darte cuenta que tenés por delante un otro que está hablando y se está expresando según su emocionalidad, su manera de pensar, sus creencias, y una vez que yo escucho a esa persona y me pongo en el lugar de esa persona, puedo yo dialogar, como intercambiar. Si no, lo que hago es imponer mi punto de vista. Bien. Esto es violento. Y la segunda modalidad para la comunicación no violenta es la honestidad. O sea, ser honesto en la expresión. ¿Sí? Sí. O sea, dos cosas totalmente difíciles. O sea, somos todos muy violentos, podríamos Eso te iba a asumirnos. decir, si partimos de estas dos premisas, somos violentos. Ajá. Estamos acostumbrados a comunicarnos de manera violenta. Por eso me pareció muy importante el tema, porque empezamos un año, es una especie de patrón de los buenos, a aprender, a comunicarnos con el otro sin violencia. Nos resulta muy difícil escuchar, es cierto, estamos permanentemente como esperando a ver de qué manera nos defendemos, ¿no? Hay como mucha defensa en el diálogo. Sí, también se plantea que en este tipo o sea, que la comunicación no violenta tiene 4 pasos a considerar. El primer paso tiene que ver con el observar, o sea, separar el observar con el evaluar. O sea, lo que hacemos en la comunicación es
poner el observar y el evaluar juntos. Entonces ya ni siquiera observamos, sino que damos la evaluación antes de poder darnos la posibilidad de observar y luego evaluar en función a mi criterio, de lo que yo creo de esto, que no quiere decir que sea. Bien. Y no perder de vista el otro. Por esto también lo de la empatía. Y cuando uno dice separar la observación de la evaluación, sería no crítica. Sí, clarísimo, facilísimo. Segundo punto. Yo sé que todo esto que decimos va a sonar muy concreto, pero como es tan simple y concreto, es tan complicado, como todo en la vida. En la vida, porque como tendemos a complicarnos y manejarnos en la complejidad, cuando tenemos que hacer las cosas simples y decir es esto, parece, viste, una receta que bueno, es muy difícil de encontrar. Para mí lo básico en la comunicación, como decíamos cuando hablamos de individualidad, es no perder la individualidad ni la mía ni la del otro. Hay otra palabra que usó Rita el otro día que estuvimos hablando, que dijiste como que un día descubriste lo de... ¿Qué palabra era? No sé por dónde. Inferir. Suponer, inferir. Por favor. Estamos muy acostumbrados a inferir. Esto también es sumamente violento. ¿No? Hay esto alguna vez lo hemos hablado, los toltecas, que son los indios de las tribus primarias, decían que si nos manejaríamos con 4 acuerdos, ¿sí?, evitaríamos un montón de conflictos entre las relaciones de los seres humanos, digamos. Uno es la impecabilidad de la palabra, o sea, decir lo justo y lo necesario. No hacer suposiciones, no tomar nada personalmente y hacer siempre lo máximo que podamos. Esos 4 acuerdos, que es un libro que es chiquito y que para mí es hiper importante, creo que sería un gran libro que podemos tener y leer y releer como para evitar ciertos conflictos en las relaciones, ¿no? Si todos pudiésemos decir lo justo o escuchar al otro y no adelantarnos y no inferir o interferir, bueno, si andás buscando un regalo, es como vos decís, tenerlo en casa ese libro, releerlo y a su vez regalarlo. Está buenísimo. Yo lo regalo mucho. Sí. Idem. Bien, nombraste el primero, la primera de las premisas de la comunicación. La primera es observar, ¿sí? Y separar la observación de la evaluación, que ya entraría la crítica, ¿sí? Sí. La evaluación enjuiciadora, digamos. La otra es comprobar lo que sentimos, o sea, cuando vos estás hablando, qué es lo que yo estoy sintiendo con lo que vos estás diciendo. Y una vez que yo compruebo lo que siento y tengo claridad en mi sentir, porque no todos tenemos claridad en lo que sentimos, lógico, poder comunicar esto. No es lo mismo que yo diga, no pasaste ayer por mi casa y me hiciste sentir de tal manera que yo pueda decirte, al no pasar me sentí, o sea, me lo adjudico a mí, lo que yo siento, me hago responsable de lo que me pasa a mí frente a una acción tuya. Pero si yo te digo a vos, porque vos no pasaste, yo me sentí así, te hago culpable. Irresponsable. Exacto. Entonces estamos acostumbrados más a esto, ¿no? A si vos no al otro. Exacto. Entonces, en realidad es algo que yo siento ante una acción o inacción tuya, lo cual no quiere decir que vos lo hagas adrede o para hacerme mal. O sea, entonces también separamos la acción o la comunicación de la totalidad de la persona. Y ahí volvemos a lo que hemos hablado mil veces y es algo que nos enseñó la licenciada, que es cuando nos enojamos con alguien, nos enojamos con una conducta, no con toda la persona. Con una conducta de esa persona se revisa, se charla y no es me enojé con todo el ser humano, que es otra cosa que no sabemos hacer. Cuando nos enojamos con toda la persona, no con una conducta de la persona. Y después hablamos y decimos, no, pero mirá qué linda actitud que tuvo, o mirá qué lindo gesto que tuvo. Y sí, tuvo este lindo gesto y también tuvo este feo gesto, hablamos de lo que nos molesta y sigue siguiendo. Bueno, eso también tiene que ver con considerar que las personas somos integridades, claro, y que hay partes de las personas que nos van a gustar y que
que van a ser más acorde a nosotros y otras no, y no por eso todo está bien o mal. Seguro, es que somos mucho más que un par de conductas circunstanciales de momento y de lugar. ¿Cuál es la tercera? A ver si aprendemos. La tercera sería decir cuál es mi necesidad frente a esto que se está diciendo, o sea, y para decir esto yo tengo que tener la mayor claridad posible, sin no dar vueltas. O sea, esta es mi necesidad. Yo necesito que, bueno, considerando el ejemplo anterior, que pases para poder hablar con vos, o necesité, sé, pero es comunicar claramente cuál es mi necesidad, ¿sí? Y pedir, y que sería la cuarta también, pedir claramente la necesidad. Damos muchas vueltas para pedir. Sí. No lo ponemos en nosotros, ¿no? Pedimos desde el reclamamos, le reclamamos al otro. Ahí está cuando el pedido se transforma como el deseo, o sea, en vez de transformarse en un deseo que vengas o que estés, es una exigencia, te exijo. Eso es violento, o sea, una cosa es un deseo, y mismo en escucharlo, cuando alguien te dice deseo verte, deseo estar con vos, es distinto como uno lo toma que si uno le ponen como un imperativo a esto. Ahora, te escucho y me pongo a pensar en esto. Por ejemplo, dos personas están hablando, tratan de poner en funcionamiento esto de la comunicación no violenta, y una le dice a la otra lo que necesita, y por lo tanto va a tener que escuchar lo que la otra también necesita. ¿Qué pasa cuando uno plantea lo que necesita y el otro, cuando plantea lo que necesita, está dinamitando lo que necesitaba el primero? Es decir, todo lo contrario, lo anula. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué pasa ahí? Primero no hay escucha. Bien. Sí, lo que hay es una persona que está intentando expresar una necesidad y otra que se está defendiendo. Una reacción. También esto es una manera de funcionar, porque no podemos decir comunicar, si ya la comunicación tendría que ser no violenta. Exacto. ¿O no? Entonces, para llegar a desarrollar esto de la comunicación no violenta, tenemos que considerar que no hay comunicación. O sea, lo que hay es digo y reacciono, Total. y reacciono, y en eso decir y reaccionar se pierden las individualidades. ¿Sí? Y estamos continuamente, se me ocurre como en una cuestión de digo, y esta es mi carencia y vos tenés que satisfacer mi carencia, y entonces acá se nos mezclan cosas más infantiles y hacemos un bollo de esto impresionante. Entonces es poder ver, primero es muy básico, ver que tengo enfrente a una otra persona, que por más que sea amigo de la familia y demás, es otra persona que puede responder a un código familiar, pero no necesariamente a todos los patrones que este sistema avala. Estaba pensando que la comunicación, como decíamos hoy al principio, la comunicación es una herramienta. Si ahora tenemos una nueva concepción de la comunicación, que es la comunicación no violenta, es que es una herramienta que estamos utilizando mal y que hay que mejorar. Y que vuelve sobre este concepto algo mucho más primario que tiene que ver con el descubrimiento para mí, ni siquiera el conocimiento, el manejo, el descubrimiento de las emociones. Cuando vos planteabas, cuando yo tenga claro qué me hace sentir la otra persona cuando me habla, ahí puedo pedir y expresar lo que necesito. Volvemos al punto esencial y clave que es el manejo de las emociones. Exacto. Cuando uno logra manejar las emociones, manejar en el mejor sentido de la palabra, es decir, cuando logra descifrar y acercarse lo más posible a lo que siente, lo puede expresar sin demasiada vuelta. Cuando uno no tiene claro las emociones, hace lío cuando comunica. Y me parece que la base de la comunicación, ni siquiera de la no violenta, la base de la comunicación es el manejo de las emociones. Todavía la comunicación como herramienta nos queda un poco coja. ¿No va a decir nada? ¿Qué querés? Algo. Estoy escuchando lo que ¿Algo? Sí, es así. O sea, en realidad yo creo que la base es, se podría decir, los vínculos primarios. Cuando uno ha tenido falta de comunicación familiar en el sistema o
o ha tenido un código violento en el sistema, un código de comunicación violento o vincular violento, vamos a algo más básico, sí. La manera socialmente de relacionarse con otros va a ser la misma, porque no aprendió otra cosa. Y no estamos ni enterados que tuvimos esa manera de vincularnos. Entonces, nos parece normal, claro, natural. Y todo lo que vos vas a decir, o me vas a decir, me va a llevar a mí a algo... por ejemplo, yo estoy hablando y vos me interrumpís, me va a llevar a interrupciones previas que yo tuve en mi infancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a defender. Uh-huh. Entonces te voy a redoblar. En vez de escucharte, lo que voy a hacer es voy a defender. Entonces, si yo estoy relacionándome con otros en forma continuamente de defensa, bueno, primero no hay vínculo, primero no hay individualidad, segundo no hay vínculo, tercero no hay comunicación. Entonces, yo sé que es re difícil esto, o sea, es lamentable decir esto, que es difícil. Pero es laburable. Claro, que las personas no podamos primero reconocer nuestra individualidad, lo que implica, lo que hablábamos en el primer micro, ver que tenemos creencias que pueden avalar o no las creencias que nos fueron transmitidas o heredadas, que podemos tener, que tenemos emociones que son propias y que no las tenemos que negar, que está bueno expresar las emociones, pero esto una persona lo puede hacer cuando empieza a adquirir sostén, uh-huh. ¿Sí? En cambio, cuando somos chicos y no tenemos este sostén, no hay un aval de una persona que te diga, sí, expresar lo que sentís o sé lo que querés y todo esto, lo que aparece es esta cuestión de empezar a hacer lo que el otro quiere o empezar a hacer lo que el otro no quiere. Y ahí se empieza a trabar todo. Uh-huh. ¿Sí? Por ende, no hay individualidad, porque soy lo que el otro no quiere o soy lo que el otro quiere. No hay vinculación, porque me vinculo de esa manera. Comunicación sería como... ¿Qué es? ¿Qué es eso? Y no violenta, bueno, no sé. Entonces, primero no habría que ser violentos con nosotros y empezar primero a reconocernos. Bien. Y reconocer quiénes somos para empezar a transmitir. Bien. ¿Qué otra cosa tiene por ahí? ¿Qué te voy a decir después de todo esto? ¿Algo más? Y una de las cuestiones que me pareció también interesante es poder... el otro día cuando hablábamos de dar, recibir y pedir, yo dije, habría que agregarle otra cuestión que sería agradecer, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando uno puede comunicarse bien con otros, sí, y hay una capacidad de escucha y hay una riqueza en este dar y recibir en una comunicación, poder también agradecer creo que está bueno. Me parece que el agradecimiento a un vínculo, a una escucha, a una comunicación que nos hace bien, enriquece. Sole, muchísimas gracias como siempre. Es un nuevo concepto de la comunicación no violenta y en realidad es aprender a comunicarnos. Para aprender a comunicarnos tenemos que empezar a entender emocionalmente nuestro mundo. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana, escuchamos buena música y ya está Gregorio Marciletti en los estudios. Humanitos incompletos, un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa.